minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? Buenas tardes cada uno de ustedes tengan en esta hora. Es un gozo para mí poder transmitir en vivo ante cada uno de ustedes, tratando de darle la honra y la gloria a Dios, que es el único que se la merece. Le doy gracias a Dios que me da la oportunidad en esta hora de compartir un momento acá, como decimos, una tarde con el Rey, donde hoy quiero que vayamos a las Sagradas Escrituras y podamos deleitarnos en nuestro Dios y escuchar y leer lo bueno que tiene para transmitirnos a cada uno de nosotros. En esta hora no sé dónde me vayas a escuchar, tal vez sea Colombia, tal vez sea los Estados Unidos de Norteamérica, de España, de pronto sea Nicaragua, de pronto sea Costa Rica, Panamá. Bueno, en sí, hay muchos lugares donde tú me puedes estar viendo en esta hora. Pero déjame decirte que el mensaje que traigo para tu vida es positivo. Y son dos cosas: decirte que Dios te ama y que yo también. Decirte que Dios te ama y que por tal manera Él ha permitido que hayan personas así como yo en esta hora, que pretenden darle la honra y la gloria a Dios de la manera que existen, o por lo menos buscar una manera de que podamos darle gracias a Dios, una forma de poder compartir, una forma de poder hablar de su palabra, porque hay muchos en esta hora de que saben el conocimiento, tienen el conocimiento de la palabra de Dios, pero ¿qué hacen con lo que tienen? ¿Qué hacen con el conocimiento que tienen? Hay muchos que carecen de conocimiento, ¿y qué hacen para adquirirlo? Entonces en esta hora déjame decirte que Dios te ama y que yo también. Yo amo a Dios sobre todas las cosas y pretendo honrarlo con mi vida. En esta hora no se trata de cuán limpio tú seas, sino cuánto tú quieras limpiarte. Porque muchas veces llegamos ante Dios y parecemos un dálmata, parecemos una cebra entre rayas negras y rayas blancas. No sabemos si es una cebra, si la cebra tiene rayas, si es blanca y tiene rayas negras, o es negra y tiene rayas blancas. Llegamos ante Dios muchas veces sucio, llegamos manchados, y eso es por medio del egoísmo, del resentimiento, muchas veces es de la avaricia. Pero llegamos ante Dios y Él es el que nos puede hacer limpio en esta hora. Porque dice la palabra del Señor: venid a mí todo el que esté fatigado y cargado, que yo os haré descansar. En esta hora Dios te dice que es Él el que te puede limpiar. Dios es perfectamente sabio, que Él sabe qué cosas necesitas. Dice: aún antes de que la palabra esté en tu boca, yo la conozco, y antes de que tú la digas, yo ya habré dado respuesta. En esta hora, sin más preámbulo que mostrar, quiero que cierres tus ojos, que inclines tus ojos para que leamos la palabra de Dios en esta hora, y que sea Dios quien se comunique a cada uno de nosotros. Te invito a cerrar tus ojos ahí donde quiera que te encuentres y que te unas a esta pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy gracias porque tu infinito amor es sin medida con nosotros. Te doy gracias, Padre, porque tú te muestras a nosotros de muchas maneras, como dices en tu palabra, hablándonos, Dios, de muchas maneras. No sé de qué manera, Señor, tú puedas hablarnos para que nosotros podamos escucharte. Pero algo sí estoy claro, Padre, es de que tú eres el único Dios verdadero, que eres el único Dios que has creado los cielos, la tierra, el mar, las cosas que existen acá. Te doy gracias, Señor, porque tengo un Dios al cual puedo recurrir en mi más grande necesidad. Hay muchos que no tienen ese conocimiento, Señor, y solamente se sumergen en su dolor, en su amargura, en su rencor, en su resentimiento. Pero, Señor, ante ti venimos en esta hora y venimos pidiendo que tú seas nuestro defensor, que seas tú, Señor, el que expliques
de que nos defiendas ante las adversidades de esta vida. Venimos delante de ti porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En esta hora quiero que vayamos, dijimos, al libro de Isaías 45, como lo puse ahí en portada. Isaías 45. Y en esta hora quiero que vayamos al versículo, ya te indico, versículo 11. Quiero que iniciemos con el versículo 11. Y dice la palabra de Dios acá, leyéndola en el nombre de Dios. Isaías 45, versículo 11 dice: así dice el Señor, el Santo de Israel, tu formador. Pregúntame de las cosas por venir. Mándame acerca de mis hijos y de las obras de mis manos. Vemos delante acá que nos está hablando nuestro Creador, alguien que te formó, alguien que sabe tus tristezas, que sabe tus alegrías. Pero Él no se queda con solo el conocimiento, sino que Él trabaja para que esa formación, esa imagen que Él creó desde el principio, no se vea obstruida u opacada, sino de que Dios quiere que nosotros seamos felices. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Dios no quiere nada, tan solo quiere que tú seas feliz. El Dios solamente en su infinita misericordia te creó con el deseo de vivir. Tú puedes notar que el mayor indigente, el mayor pobre, la persona más, se puede decir, desgraciada, la persona que no siente esperanza, pero el momento de su muerte, cuando el hálito de vida se está alejando de su ser, se aferra a la vida, porque Dios nos creó con el deseo de vivir eternamente. Porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra y todo lo hizo perfecto. Y cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto, a imagen de Dios lo creó. Pero Dios hizo al hombre perfecto con un estatus de libertad, con un estatus de eternidad. Pero mientras el hombre obedecía a Dios, mientras guardaba sus mandamientos en el jardín del Edén, porque tú dirás, pero es cuando, si los mandamientos de Dios o los 10 mandamientos se dieron en el Éxodo, tú tal vez dirás, pero déjame decirte de que en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él dio sus leyes. Porque ahí no existía ningún judío, no existía ningún gentil, ningún griego, simplemente Dios había hecho al hombre. A imagen de Dios lo había creado, conforme a su semejanza. ¿Semejanza en qué? Semejanza en amor, en principios de eternidad. Dios le había dotado al hombre de todo lo que el hombre necesitaba. Dios había creado al hombre y lo había hecho con el deseo de existir, con el deseo de estar siempre viviendo. Pero Dios le dio un mandato al hombre y le dice: de todo árbol que tú veas acá puedes comer, todo árbol frutal te doy, toda hierba que da semilla, todo árbol que da fruto, eso será vuestro alimento, le dijo el Señor. Eso les será su alimento, les había indicado Dios para mantener la eternidad en sus vidas. Pero Dios le dijo: pero aquel el árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que comas, de cierto morirás. Y muchos han dicho, se han puesto a pensar de que el hombre no murió. Pero ese es un grave error. Ese es un grave error, porque el hombre sí murió, porque entró el pecado. Dice la palabra de Dios de que mediante un hombre vino el pecado, que fue Adán. Y mediante un solo hombre vino la gracia, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde el momento de que Adán y Eva cometen el pecado de desobediencia a Dios, que es el mayor pecado que tú puedes desobedecer, dice la palabra de Dios, dice que el pecado consta en violar la ley de Dios, en desobedecer a la ley de Dios. Eso constituye el pecado. Entonces,
aquí me expandí un poco para decirte de que Dios en su infinita misericordia dotó al hombre de el deseo de vivir, el deseo de sonreír, el deseo de no verse atribulado ni triste. Y Dios en su infinita misericordia, aun cuando el hombre falla, Dios no lo deja sin esperanza, sino que le dice, Él da la promesa que de la simiente de Eva iba a nacer el primogénito, iba a nacer el ungido de Dios, el que Dios iba, por medio de él iba a venir la salvación a esta tierra. Entonces Dios no lo deja sin esperanza. Y continúa acá en el versículo 11, dice, pregúntame de las cosas por venir. Mándame acerca de mis hijos y de las obras de mis manos, porque dice la palabra de Dios en Salmos 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Vemos acá que vemos a un Dios formador, el único ser en la tierra, el único ser superior, tanto en cielo y en la tierra, que se ha dado el honor de llamarse Creador, es nuestro Señor Dios Todopoderoso Jehová. ¿Por qué te digo esto en esta hora? Porque se han hecho muchas imágenes, se han hecho muchas ideas. Podemos ver ahí en la India, podemos ver en China, podemos ver en Egipto, podemos ver en muchos lugares donde se ha practicado la Trinidad, o se ha practicado, o se ha pretendido creer en algo superior, pero simplemente se basan a yeso, se basan a madera, o se basan a seres igual a nosotros. Simplemente personas que en su buena forma han dado un buen ejemplo, han dado buenas enseñanzas, pero eso no lo hace ser Dios, porque ellos necesitan a alguien superior, necesitan a alguien que les salve. Entonces vemos el único Dios que se declara como Dios es el Dios de las Sagradas Escrituras. Es el Dios creador, aquel que dijo que bendice y santifica y reposa cuando Él lo determina, porque en su infinita misericordia y en su infinita sabiduría sabe qué cosas necesitamos tanto tú y yo. Dios en su infinita misericordia, versículo 14 del libro de Isaías capítulo 45. Así dice el Señor: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los altos sabeos se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos ante ti y se postrarán y te suplicarán diciendo. Vea, hasta aquí quiero que tú entiendas el enfoque en estas palabras. Ante ti se postrarán y te suplicarán diciendo, cierto, en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Vemos aquí que cuán bueno es cumplir la palabra o la esperanza que dijo Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. ¿Será que en esta hora las personas que te rodean pueden ver a Dios en tus acciones? ¿Será de que las personas que te rodean pueden ver que eres un cristiano? Porque el ser cristiano no es simplemente pertenecer a una iglesia o simplemente asistir a un culto. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es representar con tus acciones el amor de Dios. Y en esta hora no te vengo diciendo de que tú tienes que valerte a lo que las personas piensen de ti, porque en eso no radica. Porque dice la palabra de Dios: si a mí me lo hicieron, a vosotros también se lo harán. ¿Y a qué me refiero? A Jesucristo lo criticaron, a Jesucristo hablaron mal de él y mintieron diciendo cosas aborrecibles de él. Pero en esta hora, como es el apóstol Pedro, si tú haciendo las cosas malas recibes castigo, entonces ¿qué beneficio tiene? ¿Qué recompensa hay? Pero si tú haciendo las cosas bien, si tú haciendo las cosas buenas, recibes injurias y recibes calumnias, en esto hay recompensa. Porque la verdadera justicia no es aquella de que siempre te recompensará de acuerdo a tus buenas obras. Porque si nos basáramos a buenas obras, a Jesucristo no tuvieron por qué haberlo crucificado. A Jesucristo no tuvieron que haberlo abofeteado.
A Jesucristo no tuvieron que haberlo azotado. Eso era lo que el ser humano, tanto tú como yo, nos merecíamos. Nos merecíamos, la paga del pecado es la muerte, y eso es lo que merecíamos. Pero Jesucristo vino a morir por ti. No porque Él tuviera pecado, sino que Él llevó la paga completa, que es la muerte. El ser humano tenía que morir. La ley no podía cambiarse. Y un ser humano murió. Un ser humano que era Dios en los cielos. Y vino a esta tierra a defender la causa del ser caído. El ser humano que creó a su imagen, a su semejanza, y le defraudó de cierta manera. Pero te leo el versículo 18 de Isaías 45. Así dice el Señor, el que creó los cielos, Él es Dios. Él, el que formó la tierra y la fundó, no la creó para que estuviera vacía, para que fuese habitada la creó. Él dice, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Vemos hasta ahí que cuán bueno es Dios, que Él permite de que Él nos da las vivas, las fragantes promesas, las fragantes verdades, y nos da la confianza de que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Porque en esta hora te digo, si tú no creaste, si tú no formaste, le diste color a ese cielo tan precioso, a ese tono variante de entre celeste, azul, entre más claro, nubes esponjosas y ricas que se miran. Si tú no lo formaste, entonces ¿por qué dudar de aquel que te puede ayudar? Si alguien se está dando el nombre diciendo, yo creé los cielos, yo creé la tierra, ¿por qué nosotros, quiénes somos nosotros para dudar de eso? Si nosotros no tenemos explicaciones, si nosotros no sabemos cómo se formaron las cosas por nuestra propia inteligencia, si no fuera porque la palabra de Dios nos dice cómo se formaron las cosas, entonces, ¿quién eres tú para dudar del poder de Dios? Versículo 20 de Isaías 45. Reunidos y venid, allegados todos los escapados de las naciones, son ignorantes los que cargan ídolos de madera y oran a dioses que no salvan. Publicad, haced llegar y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde la antigüedad y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo el Señor, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Repito acá, son ignorantes, dice la palabra del Señor, y con dolor en esta hora lo digo. Con dolor, pero con el amor de mi corazón y con la esperanza de que esta palabra no vuelva vacía. Dice, son ignorantes los que cargan ídolos de madera y oran a dioses que no salvan. ¿Cuántos dioses hay, te pregunto a ti en esta hora? Dice la palabra de Dios que no hay Dios fuera de Él. ¿Y quién es Dios? El que creó los cielos y la tierra. Ese cielo que tú puedes ver allá, ese cielo es Él que lo ha formado. Ese es tu Dios, ese es tu creador. Y te tengo una reflexión mayor aún. Éxodo 20, del 8 al 11 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu buey, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el día séptimo, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué te quiero decir con esto en esta hora? Que es tu mismo creador, ese que creó los cielos, que te está diciendo ahora que eres libre. Que eres libre de adorarle. Porque el pueblo de Israel, 430 años esclavos en Egipto, y el pueblo de Israel fue liberado para adorar libremente a su Dios. El pueblo de Israel fue liberado para ir a adorar a su Dios al desierto,
al desierto donde se preparan los profetas. En esta vida es el desierto que estamos llevando todos los que estamos acá. Dios nos sacó de la esclavitud del pecado para llevarnos al desierto. Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto, que es el mundo, que es el momento cuando tú no conocías la palabra de Dios. Y ahora Dios te dio la recompensa de que tú entiendas de que hay alguien que te está diciendo en esta hora que Dios te ama. Te está diciendo que hay un Dios en los cielos que intercede por ti. Y Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. 7. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esa profecía tuvo cumplimiento en 1844, cuando Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. De 1844 para acá, estamos viviendo un tiempo de gracia que no sabemos cuándo nuestro abogado intercesor, que es Cristo Jesús, saldrá del lugar santísimo. Saldrá del lugar santísimo y vendrá a a dar la recompensa a cada uno según se merezca. Dice la palabra de Dios en Isaías 45, versículo 22. Dice la palabra de Dios en Isaías 45, 22. Miradme a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Vemos al Dios creador, ese Dios que creó los cielos, la tierra y todo lo que nosotros somos hoy. Ese Dios hoy te dice en esta hora: porque yo soy Dios y no existe ningún otro. No existe ningún otro, dice Dios en esta hora. Porque Él creó los cielos, creó la tierra y es el único Dios que te dice: yo soy tu creador. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 dice: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Dios en su infinita misericordia te da un tiempo de espera. Él es un caballero. Dice que Él está a la puerta y llama. Y si alguno oye su voz y abre su corazón, Él entra, Él cena y Él se queda contigo. Pero Dios es un caballero. Dios es amor, infinitamente amor, porque en esta hora Él me permite que te esté hablando a ti para decirte que te arrepientas, para decirte que nos arrepintamos. Porque ¿quién soy yo más que un instrumento de Dios? ¿Quién soy yo más que una persona miserable que necesita de Dios? Yo no puedo hablarte de la justicia que en mí exista porque no la hay. Yo no puedo hablarte de mis buenas obras porque son limitadas las que puedo recordar. Pero puedo hablarte de la misericordia que Dios tiene conmigo cada día, que me levanta, que me hace acostarme y dormir en paz, como dice la palabra de Dios en el Salmo 4, versículo 8, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, nos haces dormir confiados. En esta hora te digo que Dios te ama, Dios es amor, pero dice su palabra que Él es fuego consumidor también. Él no quiere destruir a nadie. Dice que el único que vino a matar, robar y destruir se llama el diablo y Satanás, que es el mismo, el dragón, la serpiente antigua desde la antigüedad que ha luchado. Pero en esta hora te digo, dice que Dios vino a dar vida y a darla en abundancia. Eso es lo que vino a hacer Dios a esta tierra. Versículo 23 de Isaías 45. Por mí mismo he jurado, de mi boca salió la justa promesa y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla jurará toda lengua. Es en el nombre de Dios que toda rodilla se tiene que doblar. Dice la palabra de Dios acá, dice que no sirve de nada cargar ídolos de madera y orar a dioses que no pueden salvarte. Hay un Dios que te creó, que sabe tus necesidades. Hay un Dios que sabe tus necesidades.
y Él es el único que puede interceder por ti en esta hora. Solamente hay un Dios mediador, un Señor mediador entre Dios y los hombres. Ese es Jesucristo hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino a nacer acá, vino a cargar el precio. Jesucristo vino a cargar el precio de la humanidad. La humanidad solo merecía la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Él vino a dar su vida por ti. Él vino a esta tierra y lo hizo por un propósito, y es porque te ama, decíamos. Jesucristo es amor grandemente, pero es fuego consumidor. Pero en esta hora te dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo dio como un regalo para ti y para mí. Él lo dio con el propósito de venir a pagar el precio que era la muerte. Pero Jesucristo caminó rectamente y pereció, y sufrió ultrajes, sufrió insultos, sufrió calumnias, abandono, sufrió engaños, sufrió la cruel y agonía muerte de cruz. Pero al tercer día Él resucitó. Entonces yo no te vengo predicando un Dios muerto, yo te vengo predicando un Dios vivo, un Dios de vivos. Y es a un Dios de vivos, porque el que muere en esta hora nada sabe. El que ya pasó al descanso, él tan solo terminó su carrera. Pero en esta hora te queda la carrera a ti por delante. Dice la palabra de Dios que en el cielo nos llevaremos tantas sorpresas. ¿Acaso tú como hijo no querrás ver a tu padre? ¿Acaso tú no querrás como hijo ver a tu madre? ¿Acaso tú como padre no querrás ver a tu hijo? A un hermano, a un amigo, esposo o esposa. Pienso que cada uno tenemos una razón para salvarnos, pero la principal y única promesa y sorpresa que nos vamos a llevar en el cielo es de que yo me encuentre, de que tú te encuentres. Esa es la mayor sorpresa que nos vamos a poder llevar. Aquí en esta vida no vale el precio que quieras ver a tu papá, a tu mamá, si tarde o temprano tú esta carrera la terminas en derrota. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que nadie robe tu corona. Que nadie robe tu corona. Persevera hasta el fin. Versículo 24 de Isaías 45. Y se dirá de mí, solo en el Señor está la justicia y la fuerza. A Él vendrán todos los que contra Él se enardecen, serán avergonzados. En esta hora no solo para vergüenza, tanto el que persigue va a llegar ante Dios, sino que todo aquel que sienta la mayor tristeza, dice la palabra de Dios, te da la promesa, solo en el Señor está la justicia y la fuerza. No esperes encontrar la justicia en un ser humano. No le creas al ser humano. Créele a Dios, porque Él es la justicia y Él es la fuerza cuando más la necesitamos. Ahora que he terminado hasta el capítulo 24, te quiero llevar un poco más atrás. Y dice versículo 7 del capítulo 45 de Isaías: yo creo la luz y las tinieblas, traigo el bienestar y la desgracia, yo soy el Señor, hago todo esto. No vayas a pensar mal de que el Señor trae desgracias, sino que Dios te ama tanto que Él te llama de muchas maneras. Dice la palabra de Dios que hablándonos Dios de muchas maneras. ¿De cuántas maneras Dios tiene que hablarte? ¿Será que tienes que perder a un ser querido para escuchar la voz de Dios? ¿Será que tiene que tu matrimonio verse casi fracasando? ¿Tienes que casi ver a tu matrimonio fracasando, un hijo en el hospital, para que tú te acuerdes de Dios? Porque el ser humano pasan dos cosas: cuando siente necesidad
una de dos, o se aleja de Dios o le busca con más fuerza. Pero Dios, el lenguaje que Él tiene, Él dice que no, dice en San Juan, en primera de Juan 4:8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, en esta hora, el lenguaje que Dios tiene para cada ser humano es el amor. Pero Él te ama tanto que permite que hayan circunstancias duras en tu vida. Y lo hace con el fin de que tú le busques. Lo hace con el fin de que te arrepientas, de que escuches la voz de Dios. Porque solamente cuando tú estás triste es de que tú escuchas un consejo. Es cuando tú escuchas la palabra de confortación de Dios. Versículo 6 de Isaías 45.